día que pasa y que el gobierno no tenga una estrategia clara de hablar claro, hacer respetar los derechos y además poner orden, la situación se va a ir escapando de las manos. Vamos a ir nuevamente a otro problema, no es solamente los paros que se han acatado en las regiones, sino también la paralización de las mineras, de Las Bambas y de Cuajone en Moquegua. Y es que lamentablemente se está afectando la economía nacional y el trabajo de miles de personas. Y estamos conectadas con nuestra invitada Paola Bustamante, ex alta comisionada para el desarrollo del corredor minero, para que nos cuente cuál es su visión de esa realidad. ¿Cómo está, señora Bustamante? Buenas noches y bienvenida a Exitosa. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los radioyentes de Exitosa y quienes nos siguen en las redes también. Señora Bustamante, cuéntenos por favor si es que existe alguna comitiva de diálogo, de reuniones que están dándose en estos momentos entre las comunidades y el gobierno para llegar a soluciones en esos conflictos mineros. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, que es de carácter público, el ministro de Energía y Minas está liderando esta comisión. Fue a inicios de la semana, ha estado tanto el 20, luego el 21 y el día de hoy también. Y hoy día ha señalado, bueno, hoy día no ha estado porque estaba en Cusco, pero ha estado hasta ayer en Apurímac, y han señalado el día de hoy que el lunes van a regresar porque aún no llegan a solucionar los problemas que se han dado en la zona de Fuerabamba y en el terreno, digamos, en la propiedad de la empresa Las Bambas. Yo creo que acá hay un tema que es central y es que hay que diferenciar los compromisos asumidos por la empresa Las Bambas, que como bien ha señalado el gerente de asesoría legal, son 264 compromisos, hay un porcentaje de esos compromisos que se han cumplido, otros están en proceso y otros están pendientes. Yo creo que hay un primer tema que es importante resaltar y es que esos compromisos que están pendientes pues deberían tener una fecha, un plazo para su cumplimiento, y si efectivamente es un retraso, hay un tema de responsabilidad. Lo segundo es que también es importante informar que los terrenos de Chila y Chuajere, que son los terrenos que compró la empresa Las Bambas, para dárselos luego a la comunidad de Fuerabamba como parte de la permuta, para que la empresa pueda utilizar esos terrenos. Efectivamente, desde ya hace aproximadamente 2 años, Chila y Chuajere señalaban que habían problemas de inscripción y de pagos no justos desde el punto de vista de la comunidad. La empresa estuvo dialogando porque en ese momento, hacia el año 2020, trabajaba en la zona de Fuerabamba como ex alta comisionada, y la situación se calmó, se entendió, porque sí hay papeles y documentos que por lo menos a nosotros nos fueron mostrados en su momento, donde sí existía un saneamiento y un pago por esos terrenos. ¿Qué reclama hoy la comunidad de Fuerabamba? Reclama que como Chile y Chuajere dicen que no se ha pagado el justo precio, entonces invaden los terrenos de Fuerabamba. Entonces Fuerabamba lo que dice es, como ahora me están quitando mis terrenos, yo invado lo que le di a Las Bambas. Pero creo que acá hay un tema que es importante y es la parte legal, ¿sí? Es importante que el gobierno tenga claro el marco legal que existe, que puede ser que no estén de acuerdo con los montos que fueron pagados, pero eso no se soluciona invadiendo propiedad privada porque están cometiendo un delito. Yo creo que ese es un tema que tiene que quedar claro, porque los mensajes del ministro de Energía y Minas, y con esto redondeo mi respuesta, es: vamos a atender sus demandas y que pónganse de acuerdo con la empresa. ¿Qué probabilidad hay de que se pongan de acuerdo con la empresa cuando están discutiendo un tema legal de propiedad privada y de entrada a una propiedad privada? Exactamente, ahí viene mi pregunta, porque según la Carta Magna es un derecho constitucional el levantar la voz de protesta, pero ya en el caso de Cuajone, dejar sin agua a 5.000 personas entre mujeres, niños y ancianos, ya es un tema que va contra la ley, y dejar de producir cobre es un tema que nos afecta a todos, porque eso representa parte del PBI nacional y el 2% de suministro de cobre de todo el mundo. Ahí, ¿cuál fue el error, por favor, señora Bustamante, de esta muñeca política del cual siempre hablamos en el programa, de ser un correcto mediador? ¿Qué le faltó a esta gestión? Yo creo que podría resaltar 3 cosas. Una primera, unas sobreexpectativas y compromisos durante la campaña
que hicieron que en diferentes espacios, sobre todo del sur de nuestro país, se ofrezcan, ¿no?, determinados compromisos respecto a beneficios, a mejora de canon, hasta, digamos, formar parte de las propias empresas que estaban en la zona, que ha sido una sobreexpectativa que ha generado el gobierno. Exitosa. En segundo lugar, una vez que se sentaron en la silla como gobierno, no darse el tiempo en designar personas que se involucren en los procesos de conflictividad que ya se veían venir, porque estos son temas que están latentes, que no se terminan de solucionar, porque cada vez que hay cambio de gobierno hay compromisos de solucionar el problema porque los que estuvieron antes nunca hicieron nada, y ese es un mensaje errado, creo yo, porque lo que hace es nuevamente exacerbar la posibilidad que vengan con las mismas demandas que en algunos momentos han sido aclaradas y solucionadas. Entonces, lo segundo es no tener un equipo técnico que se encargue de conocer en detalle las demandas, si son válidas y qué rol va a tener el gobierno en esta estrategia que no solamente es mediación. En algún momento el gobierno no es de por sí naturalmente mediador, le corresponde en algunos casos tomar posición. Y usted ha puesto un excelente ejemplo y lamentable además lo que sucede. Y es que en los últimos tiempos estamos pensando que mi derecho va inclusive a reclamar afectándote el derecho del otro, el derecho de los demás, al libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho al agua. Entonces, y estamos dándole razón a quien considera que por reclamar su derecho puede afectar el derecho de los demás. Y eso es algo que el gobierno, lamentablemente, y ese es el punto 3, no ha sabido manejar. Le ha dicho, es tu derecho a la protesta, es cierto, no ha puesto coto en decir, aquí estás afectando los derechos de los demás ciudadanos al libre tránsito. Tenemos personas que han muerto en los bloqueos de las vías porque no podían pasar las ambulancias. Entonces, ya estamos afectando el derecho a la vida, al tránsito, el derecho al trabajo. Las personas, la empresa ha parado la producción y las personas están paralizadas en trabajo. Y por lo tanto, si la situación no mejora, probablemente tengan que generar decisiones de despidos o de achicar el equipo de trabajo, que es lo que puede pasar en una empresa privada si deja de ganar, evidentemente, y de producir y de que hayan ingresos. Y finalmente la afectación al país. Yo creo que cada día que pasa y que el gobierno no tenga una estrategia clara de hablar claro, hacer respetar los derechos y además poner orden, la situación se va a ir escapando de las manos. Claro, en la zona de Fuerabamba vemos que hay niños, hay ancianos que también están ahí en el proceso de invasión. Pero señora Bustamante, desde la gestión de Mirta Vázquez como jefa de la PCM, la posición del gobierno frente a las protestas ha sido que no van a ser con actitud represivas, no van a utilizar la fuerza para que puedan restablecer el orden, sino que va a primar netamente y solamente el diálogo. Y esa misma postura la mantiene en estos momentos Aníbal Torres, pese a su discurso beligerante muchas veces contra la inversión, contra la prensa o contra la oposición. Sin embargo, es prudente en esas condiciones. Si ves que hay una población que se levanta de forma violenta en protesta, a Pumayo, en Ayacucho, hace unos meses atrás, quemaron campamentos mineros. Maquinarias. Maquinarias. Lo de Cuajone, más de 50 días, 5.000 trabajadores mineros privados de agua potable. Y esas situaciones nos muestra a un gobierno o que no tiene rumbo cómo solucionar, o que en cierto modo de forma indirecta participa de ese criterio. Ante eso, ¿es necesario seguir manteniendo, preservando solamente el diálogo sin primar algún momento el principio de autoridad? Definitivamente no, señor Paredes. ¿Por qué? Porque el diálogo, el proceso de diálogo no significa que uno no tome acción en otros sentidos. Por ejemplo, cuando uno va y hace notar en el proceso de diálogo que si bien es cierto tienen derecho a la protesta, pero que están cometiendo delitos, ¿sí? Lo que pasa es que lo que corresponde es que el gobierno, a través de la fiscalía, haga las denuncias respectivas para quienes están atentando contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la integridad, el patrimonio personal y la propiedad privada. Y eso no es restringir el derecho a la protesta, ni es ir en contra de quienes están, entre comillas, identificados como defensores de los derechos de las comunidades. Yo creo que un tema de orden también está en cómo están manejando
las denuncias que hacen a las personas que han cometido estos actos vandálicos con consecuencias lamentables y que están cometiendo delitos. Entonces, no estoy señalando, porque no es sencillo que en un conflicto, como bien usted ha descrito, con confrontación y agresividad, que se responda de la misma manera, porque vamos a tener pérdida de vidas humanas. Y a veces parte de ese proceso y ese riesgo luego hace que finalmente la situación se descontrole. Ya, entonces, pero sí creo que la ley tiene que hacerse respetar y denunciar a quienes están cometiendo actos de vandalismo, y estamos viendo aquí en las imágenes que ustedes presentan, están atentando contra la propiedad privada. Pero en su experiencia, como alta comisionada para el desarrollo del corredor minero, en esa experiencia, ¿cómo hacer prevalecer el principio de autoridad sin llegar a la represión policial? Es justo una de las cosas. Mire, a nosotros nos tocó cuando Salvador del Solar dirigía la presidencia del Consejo de Ministros. Yo fui parte del gabinete y a los 15 días que entré de ministra me tocó participar justo en los conflictos de Fuerabamba y lo que se venía con Chumbivilcas. Y efectivamente había este nivel de gravedad y no podía entrar la policía, no porque no quisiera, y es que porque lo que iba a pasar que lamentablemente iban a haber pérdidas humanas. Entonces, lo que se generó fue un espacio donde lamentablemente hoy y en ese momento existía mucha desconfianza en el Estado, como sigue existiendo en las instituciones. Por lo tanto, se utilizó el apoyo, se pidió el apoyo también sugerido por las comunidades para que entre la iglesia, para generar un avance en el diálogo. Después de eso, se tuvo que ir a la zona con los ministros, con el premier, y se acordó una agenda de trabajo. En ese momento, en abril del 2019, todavía existía mucha desconfianza. Pero también es importante señalar que en ese proceso hubieron denuncias, ¿sí? Y se abrió una mesa específica para tratar que efectivamente los comuneros que estaban denunciados tuviesen abogados que los pudiesen defender, y aquellos que fuesen responsables les tocaba asumir conforme lo que mandara el Poder Judicial la sentencia respectiva, y aquellos que no tenían la defensa judicial, la defensa jurídica gratuita del Ministerio de Justicia. Entonces fue una intervención integral para avanzar en el proceso. Uno de los temas que se generó fue una mesa de Fuerabamba. La mesa de Fuerabamba trabajó hasta básicamente el cambio de gestión de gobierno entre la salida básicamente del primer ministro, del presidente Vizcarra, y el ingreso del presidente Sagasti. Luego esa mesa se delegó para que la Secretaría haga seguimiento. Ha habido un tiempo en que no se continuaron las reuniones, tengo entendido que se continuaron este año, se retomó la PCM, el diálogo. Pero nuevamente, si tiene de lado al premier, si tiene de lado al ministro de Energía y Minas, que en vez de contribuir a que el diálogo prime, lo que hacen es ir a azuzar a la población, como lo que sigue siendo el congresista Bellido, evidentemente vamos a ver este tipo de reacciones porque se sienten avalados en atacar a las personas, y en cometer atacar actos a la propiedad privada, en cometer delitos. Así es, ahí viene mi pregunta, porque hemos hablado con varios expertos, con exalcaldes, con técnicos, exministros, y ellos dicen, esto ya no parece normal, esto parece como si fuese un plan para que la gente se levante y para que digan, bueno, la única solución es nacionalizar las mineras. ¿Así lo ve usted realmente? Mire, yo creo que durante estos últimos días, ¿sí?, ha pasado algo en el proceso de conflictividad que me hace pensar y coincidir con varios de los analistas que señalan que hay algo que está orquestado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un exceso de agresividad y de violencia en los conflictos, porque no hay nadie del gobierno que plantee y diga abiertamente que se están cometiendo delitos, ni que se inicien acciones, digamos, de poner orden. Pero lo segundo es que de pronto en este espacio de conflictividad, como en el paro agrario, ¿no?, como en el sur que se está generando, de pronto salen carteles que dice Asamblea Constituyente, cierren el Congreso. Y eso, de alguna manera, uno lo está viendo en estos últimos días. De pronto lo que el presidente hoy acaba de anunciar en Cusco termina de cerrar la idea de que pareciese que esto es algo orquestado, que finalmente se genera caos, que finalmente se genera incertidumbre, que se sigue generando malestar y convulsión social, y al parecer
la posibilidad de modificar la Constitución a través de una asamblea constituyente pareciese que es la única salida. Por lo tanto, sí, efectivamente, cada día y los pasos que se están dando, ¿no?, nos demuestran que hay un plan orquestado, que hay algunos que están planificando estos procesos y que de pronto la población, que en muchos casos, aunque no es la forma, podría estar reclamando un justo derecho, ¿sí? Sí, dejando en claro que no es la forma, se ve inmerso en que esta es la única manera de dar solución, cuando eso no es cierto, porque hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de explicar una sola modificación a la Constitución que haría que las cosas sean distintas. En algún momento el gobierno dijo que no hay derecho a la salud y a la educación y por eso hay que cambiar la Constitución, y eso no es cierto. El gobierno ha dicho hace muy poco que los monopolios están en nuestro país y se desarrollan porque la Constitución no lo proscribe, cosa que no es cierta. En el caso de los monopolios es clarísimo que hay una entidad del Estado que tiene que verificar porque eso no pase. ¿Cuál es? Indecopi. ¿Cuál es el funcionario, uno de los primeros funcionarios que designó Pedro Castillo cuando entró al gobierno? Al presidente de Indecopi, si nos hemos olvidado de esa designación. Es una designación que no cumple los requisitos, que no tiene el perfil, que está liderando hace casi 9 meses esa entidad y que debería rendir cuentas y decir, a ver, ¿qué ha hecho para frenar algún monopolio, que identifique esos monopolios que señalan que existen, porque no me corresponde identificarlos a nosotros, sino que diga qué monopolios son y qué cosa ha hecho en estos más de 8 meses para frenar ese monopolio? Entonces, no es gratis tampoco. Hay que pensar en eso y Pedro lo señalas claramente. ¿Qué pasó en Cusco para Semana Santa? Huelga de controladores aéreos. ¿Quién autorizó la huelga? El Ministerio de Trabajo. Y de pronto ese mismo día yo miraba las redes el Jueves Santo, que veía al ministro de Comercio Exterior, a la ministra de Trabajo y al premier en una mesa hablando sobre cómo solucionar el problema, cuando la que había autorizado a través de su dirección regional respectiva era la propia ministra, a través de su dirección nuevamente, porque ella designa a quienes se sientan en esa silla y por lo tanto asume la responsabilidad para que la huelga se dé en Semana Santa. ¿Cuándo se había dado autorización? El 1 de abril. ¿Qué día era Semana Santa? El 14 de abril. Habían pasado 13 días y no habían hecho nada. Esperaron que haya convulsión, esperaron que se afecte a millones de peruanos, ¿sí?, con respecto a empleo, ingresos, a turistas, la imagen del Perú, para ver cómo. En ese mismo día lo solucionaron. Entonces, no es que está planificado, no es que está orquestado, o es absoluta negligencia. Yo ya no creo que sea absoluta negligencia, creo que hay un tema detrás, porque no puede ser que sigan mencionando a la población que hay fuerzas oscuras que están generando esto cuando ellos están promoviéndolo, aprovechando, y hoy día creo que con el mensaje del presidente termina de ser muy claro que estaban persiguiendo tener respaldo popular, ¿no? Que ojalá no sea así, para hacer este anuncio. Para terminar, por favor, la entrevista, que el tiempo nos ha ganado. Con lo que está pasando en esos instantes, con lo que pareciera ser un respaldo político desde el gobierno con ese tipo de manifestaciones, ¿se corre el peligro de que se levanten más protestas de forma violenta en este país? Lamentablemente sí, porque cuando los ciudadanos comienzan a pensar que tienen más derechos que los demás ciudadanos, compatriotas peruanos, que pueden hacer uso y abuso de esos derechos, que el sistema de justicia no está denunciándolos, que el gobierno nacional, a través de las diferentes ministerios y carteras respectivas, no está tomando medidas y comienza a justificar, evidentemente la ola de protestas es altamente probable que se incremente, porque además no están dando salidas a la situación de crisis económica, de hambre y de necesidad que existe en este momento en nuestro país. Solo están dando paliativos, mensajes muy concretos que no solucionan el problema. Por lo tanto, lamentablemente es altamente probable que la situación de conflictividad se vaya agudizando en nuestro país. Esperamos que los ciudadanos sepan leer, ¿sí?, los mensajes que se están dando desde el gobierno, y que todos, porque de esto somos responsables todos los ciudadanos, avancemos en pensar un poco, en ver cómo sumamos este proceso y no apoyar la vulneración de los derechos de los demás. Muchas gracias. Paola Bustamante, exalta comisionada para el derecho del Corredor Minero. Gracias por su tiempo y muy buenas noches.